les propongo punto de lectura o unos puntos de lectura sobre los modelos de desarrollo en general, porque vamos a ver que el modelo de desarrollo rural es un modelo dentro de muchos modelos de desarrollo, y la estructura agraria, con base en una definición, llamémosla operativa, sobre qué sería esto de estructura agraria. Entonces, vamos a trabajar hasta las 2 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, vamos a pausa y volvemos, pero les voy a proponer en el camino como un conjunto de discusiones. Tengo planteados 4 ejercicios de discusión grupal que pueden ser en sus filas para no traumatizar muchos diálogos que hay en la sala. Entonces, esos son los temas. Primero, modelos de desarrollo, unas definiciones, luego vamos a hablar de la estructura agraria, también algunas definiciones. Con base en esas 2 discusiones anteriores, vamos a hacer una revisión general de los modelos de desarrollo presentes en Colombia. Vamos a ver que los modelos de desarrollo son una idea relativamente reciente dentro de los gobiernos, son básicamente productos de la Segunda Guerra Mundial y del triunfo del modelo de planeación soviético y la estructura agraria en Colombia. Y por último, les propongo una reflexión conjunta sobre las relaciones entre modelos, estructura y el proceso de restitución. Hagamos un ejercicio de reflexión propia, discutamos sobre cómo se vincularía el proceso de restitución en esta discusión amplia. Entonces, el primer ejercicio, les propongo que en grupos, si le dediquemos unos minutos a estos grupos, hagámonos en sus filas como están, para no traumatizarnos tanto. Propongan cada uno, discutan y propongan una definición de modelo de desarrollo. ¿Qué es eso, el modelo de desarrollo? Y con base en ella y en la experiencia propia, porque todos son personas que tienen experiencia y conocimientos específicos sobre estos temas, identifiquen las características y elementos del modelo de desarrollo actual. Es decir, nosotros tenemos una idea de que es un modelo de desarrollo, ¿verdad? Con base en esa idea, identifiquemos cuáles son los elementos de nuestro actual modelo de desarrollo. Pensemos que es nuestro actual modelo de desarrollo y lo pongamos en común para entonces dar una definición conjunta sobre esto. ¿Les parece? Le damos 10 minutos y lo socializamos. ¿De acuerdo? ¿Empezamos ya? Bien, adelante.
Bien, ahora sí. Entonces, un delegado de cada grupo le pido por favor que pase acá para que quede registrado en audio y nos cuente las conclusiones de esta hora de discusión. ¿Quién quiere empezar? ¿Por dónde empezamos? Allá, a ver, adelante, y luego aquí. ¿Quién pasa? Tiene que pasar por aquí ya. Entonces, dale, tienes que tomar el micrófono. Para nosotros el grupo discutimos y para el grupo el modelo de desarrollo es el modo por medio del cual los países intercambian bienes y servicios para satisfacer las necesidades económicas, políticas y culturales. Las características son: es un medio de intercambio, promueve progreso, es bilateral, satisface necesidades. Y encontramos un elemento: recursos propios entre ideología, ciencia política y economía. ¿Un elemento? Sí. ¿Recursos propios? Sí. Entre ideología, ciencia política y economía. Bien, siguiente grupo. Aquí el grupo que se había voluntarizado. Bueno, nuestro grupo cree que un plan de desarrollo es un paradigma, o lo que es lo mismo, es un conjunto de políticas públicas formuladas por el Estado, políticas en materia de economía, políticas en materia social, políticas en materia de inversiones, políticas en materias ambientales, que en su conjunto propugnan por mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y un elemento, una característica de los planes de desarrollo debe ser, el plan de desarrollo debe ser participativo, debe ser incluyente, el plan de desarrollo debe también ser autosostenible. Creemos que los planes de desarrollo asimismo deben, ya hemos dicho, un objetivo buscar mejorar el nivel de vida del ciudadano. Siguiente grupo. Bueno, para nosotros el modelo de desarrollo es la manera como la sociedad utiliza sus recursos y los intercambia. Las características del modelo de desarrollo debe partir de las necesidades de las personas. E igualmente el modelo de desarrollo debe apuntar a un desarrollo sostenible, ya que las personas puedan ser autoras de su propio desarrollo. Siguiente grupo. Nos hace falta los grupos de este lado. ¿Listos? Nosotros encontramos la forma para definir modelo de desarrollo es que es una forma concreta de funcionamiento de todos los sectores involucrados en un Estado para lograr el desarrollo del Estado en sí, intercambiando modelos ya puestos en práctica en otras naciones. Se parte de una realidad social y un análisis de las posibilidades para mejorar justamente esa realidad. Una de las características, coincidimos con el grupo del procurador, y es que debe ser incluyente, teniendo en cuenta todos los sectores de la nación y la realidad social más que todo. Es como la característica que vemos. Ok. ¿Quién nos falta? Aquí. Bueno, nosotros pensamos que un modelo de desarrollo es una propuesta de línea de trabajo a través de la cual el Estado aplica las políticas ya sean sociales, económicas o agrícolas que cuentan con unos ejes de trabajo para perseguir la búsqueda del desarrollo y progreso del país. Pensamos que una de las características
depende del modelo económico que adopte cada país, en este caso sería el sistema capitalista. Estamos en un país capitalista, más o menos. Más o menos. Salgan ahí. ¿Quién nos falta? Allá, adelante. Quería tomar notas, pero se dieron cuenta. Bueno, nosotros identificamos como modelo de desarrollo una serie de estrategias políticas, sociales y económicas que buscan la sostenibilidad de forma prospectiva, intentando optimizar los recursos y así garantizar el bienestar social. Encontramos que el modelo de desarrollo debe estar encaminado, incrustado en una serie de políticas globales, por eso el modelo de desarrollo neoliberal para el caso colombiano. Ok. ¿Todos? ¿Nos falta alguno? ¿Todos? Bien. ¿Han identificado ustedes? Creo que encuentro varios puntos comunes. Corríjanme si me equivoco. Uno, que un modelo de desarrollo persigue algunos objetivos vinculados con el bien común, ¿cierto? Otro que implica la intervención del Estado. Otro que se vincula con la estructura económica o el modelo económico, como lo mencionó el grupo. Algunos hablan también de los planes de desarrollo. ¿Un modelo de desarrollo es lo mismo que un plan de desarrollo? Pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿No? ¿En qué se diferencian? El modelo es macro. El modelo es macro y el plan de desarrollo es más específico. Y el modelo es el espejo de lo que se va a suceder. Ok. El modelo es más amplio. Y el plan es como aterrizar el modelo. Aterrizar el modelo. Bien. Bueno, vamos a discutir un poco sobre eso. ¿De dónde surge esta idea de los modelos de desarrollo? Otra pregunta. ¿Los modelos de desarrollo nos benefician a todos? Debería ser. Pero la realidad es que no. Son aplicados, vienen aplicados de otros países, sin tener en cuenta la realidad del contorno que vive los países. Por eso esa variación Bueno, venimos, apropiamos modelos ajenos que no consultan nuestra realidad. Ok, vamos a ver. Bien, ¿qué sería un modelo de desarrollo? Primer punto. Las sociedades, todas las sociedades idealmente buscan el bienestar de las personas que conforman esa sociedad. Bienestar entendidos en distintos términos, de la manera en que lo comprenda la sociedad, pues cambiará de lugar a lugar. En ese proceso de búsqueda de bienestar hay que formularse un conjunto de preguntas. Eso decían los economistas clásicos. Debemos formularnos un conjunto de preguntas en ese proceso de búsqueda de bienestar, porque no se comprendía el bienestar, el bienestar se comprende como un ejercicio que está fuertemente vinculado, como lo decía este grupo, a la estructura económica o a las relaciones económicas. Pues en ese modelo, en ese proceso de búsqueda de bienestar, la sociedad responde a un conjunto de preguntas. Entre ellas estas: ¿qué debe producir la sociedad? ¿Colombia produce los mismos recursos que produce Noruega? No. ¿Por qué? Podemos producir, ¿verdad? Exactamente.
¿cuáles son los que debemos producir como sociedad para generar bienestar? Quizás no podamos producir, qué sé yo, no sé, producimos carros, siempre que hablamos carros, pero no producimos productos mucho más elaborados. Nuestras economías están fuertemente basadas en la explotación de materias primas. Ahora discutimos sobre eso. ¿Para qué se debe producir? Algunos hablaron del modelo de desarrollo como un modelo que implica dos partes, digamos, el país y el escenario internacional. En las discusiones sobre el modelo rural y sobre el modelo agrario, por ejemplo, algunos sectores del movimiento campesino, incluso ustedes seguramente algunos, defienden la idea de que debemos producir para el autoconsumo. ¿Sí? Primordialmente, no para la exportación. Debemos garantizar nuestra seguridad alimentaria, pero sobre todo nuestra soberanía alimentaria. Otros dirán, no, por ejemplo, el modelo liberal. No, tenemos que producir para el intercambio, porque estamos en el mundo. Necesitamos negociar con el mundo y no todos los bienes que necesitamos se producen en el país. Necesitamos intercambiar, no podemos contentarnos con producir para el país. ¿Quién y cómo lo debe producir? ¿No? ¿Quién produce los bienes que consumimos y que necesitamos? Los particulares, el Estado, los capacitados, las personas formadas, las personas no formadas. Son preguntas que se deben responder o que se responden, ¿vale? Vamos a ver cómo y para quién lo debe producir, ¿no? Responder a este conjunto de preguntas se puede hacer de distintas maneras. Vamos a ver, se puede responder de dos formas principales y de las que podemos derivar la idea de modelos de desarrollo. Dos caminos. Uno es el camino espontáneo, que la sociedad misma encuentre, ¿no?, la respuesta a qué produce, cómo lo produce, quiénes lo producen, para qué lo producen, y la otra es algo que llamemos camino administrado, ¿sí? Ya no la sociedad, sino algunas autoridades, algunos sectores definen y responden esas preguntas. La elección de esos dos caminos depende de las apuestas de cada país, pero también de las discusiones filosóficas, incluso y morales, que se den en la sociedad. En las discusiones económicas se hace la pregunta de quién es la mejor persona para decidir qué se debe producir. Eso no debería ser más bien el resultado total de la sociedad, por ejemplo, ¿no? A cuenta de que alguien sabe más que cada uno para decir qué se debe producir. ¿En qué consiste el camino espontáneo? El camino espontáneo parte de varios elementos. Primero, el camino espontáneo considera que en el mundo social existen individuos, familias y empresas. Digamos, actores individuales en términos generales, ¿no? Primero, que interactúan y que toman esas decisiones de manera individual. Cada individuo decide qué produce, qué no produce, para qué lo produce. Cada familia decide en qué gasta su dinero, en qué no lo gasta, qué inversiones hace, qué inversiones no hace. De la misma manera, las empresas, dice la teoría. Cada individuo y cada familia y cada empresa toma sus decisiones. ¿Con base en qué? Con base en sus dotaciones, en sus recursos, en sus talentos, en sus capacidades. Por ejemplo, si ustedes tienen un sueldo específico, es con base en esos ingresos que ustedes deciden en qué lo gastan, ¿verdad? Quienes saben quiénes son sus ingresos son cada uno de ustedes. Quienes saben quiénes son sus gastos son cada uno de ustedes. Quienes tienen preferencias por gastar en determinadas cosas en las notas, hay individuos que son más ahorradores que otros, hay individuos que les gustan ciertas comodidades que otras. Esas son decisiones individuales y particulares. De la misma manera operan las familias y las mismas empresas. ¿Cómo sabe la sociedad entonces qué necesita producir si esas decisiones son individuales? Necesitamos un mecanismo de coordinación.
dice el camino espontáneo. Necesitamos un mecanismo de coordinación que nos permita descubrir en sociedad cuáles son esas cosas que debemos producir, para quiénes las debemos producir, cómo las debemos producir. ¿Sí? Necesitamos que esa información que es privada, que está relacionada con lo que cada uno decide invertir, pero también con los talentos, los recursos de cada individuo, salga a la arena pública, salga, se vuelva pública. ¿Cómo lo hacemos? Dice la teoría económica, mediante un mecanismo de precios. ¿Sí? Es una sociedad de consumo, llamemos una sociedad no tradicional, pero no pensemos en los precios necesariamente, aunque sí puede ser la lectura de esta teoría, como los precios de intercambio de dinero. Pueden ser sociedades basadas simplemente en el intercambio de bienes. ¿Sí? El mecanismo de precios se refiere a las tasas a las cuales intercambiamos los bienes. ¿Sí? Entonces yo puedo intercambiar, como hacían las comunidades indígenas antes, sal por lana. ¿Sí? El mecanismo de precios nos dirá a esa sociedad cuánta sal por cuánta lana. ¿Sí? Entonces los mecanismos de precios son, dice la teoría, contenedores de información, porque el precio que yo estoy dispuesto a transar mis bienes, lo que yo he producido, por otro, contiene información acerca del trabajo que yo he invertido en él, ¿sí? Acerca del valor que yo le coloco, pero también información acerca del valor que tiene ese bien que yo produzco o eso que yo intercambio en la sociedad. ¿Sí? Entonces, mediante ese mecanismo de precios, de intercambio de precios, vamos a poder generar un mecanismo de coordinación que genere un resultado colectivo de manera espontánea sobre qué produce, qué no produce y para quién produce la sociedad. Y ese mecanismo de precios, en esa interacción espontánea, la que va a producir un resultado social de bienestar colectivo. ¿Sí? ¿Es claro? Ese es el mecanismo de la mano invisible de Adam Smith, o el mecanismo de los precios de Hayek. ¿No? ¿Cuáles son esas lecturas de la sociedad? Esta lectura del camino espontáneo implica una lectura de la sociedad como compuesta por individuos que toman decisiones autónomas. ¿Sí? En esta medida, la lectura del camino espontáneo es una lectura que no requiere, es un modelo de desarrollo, porque si lo vamos a entender así, que no requiere un Estado, ¿no? Sino es un modelo de desarrollo que deriva de la interacción de voluntades individuales. O sea, esa lectura que se pueda dar conforme a ese camino espontáneo de lo que es un modelo de desarrollo, simplemente es decir, que el bienestar está en manos de la iniciativa privada, fundamento en la ley de la oferta y la demanda. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué es lo que termina produciendo la sociedad? Pues aquello que en ese mecanismo de coordinación resulte que es un sistema de información, los precios son comprendidos aquí como un sistema de información, resulte colectivamente más valorados. Digamos, hay un bien que el individuo produce, pero ese individuo no termina siendo intercambiado en términos sociales, pues eso finalmente en términos colectivos no se va a producir. ¿Sí? Es un mecanismo de oferta y demanda. Es la idea de que las interacciones individuales van a producir, cuando no tienen intromisión, las interacciones de los individuos libres, iguales y racionales van a producir un resultado, un orden social armónico. ¿Sí? Resultado del intercambio de los bienes. Ese es el camino espontáneo, es el camino de la mano invisible, que con moderación se recomienda después en los modelos neoliberales, por ejemplo. Es el modelo de desarrollo propiamente liberal, ¿no? Vamos a ver que eso ha tenido modificaciones. Este modelo tiene unos supuestos que quiero que recojamos porque ustedes van a encontrar implícitos en muchas discusiones. Primero, la idea de que los individuos, llamémoslos los actores individuales o los agentes, para que no pensemos que son solo los individuos, sino los agentes del intercambio, son racionales. Es decir, que los agentes son capaces de adaptar sus medios a sus fines. ¿Sí? Si ustedes quieren comprar una casa, son capaces de adaptar sus recursos para llegar a cumplir su casa, ahorrando, mediante algún préstamo, en fin. El otro es que los actores saben con claridad qué quieren.
¿Ustedes saben con claridad qué quieren en toda la vida? A veces no, ¿verdad? A veces no. Y enfrentados a la decisión de decidir en qué gastar nuestro dinero, en qué estudiar, qué talento propiciar, en realidad no siempre sabemos qué queremos, ¿no? Pero ese es un supuesto de este modelo. Es decir, son supuestos muy exigentes, si nos vamos a dar cuenta. El siguiente supuesto es que los actores pueden anticipar la mejor respuesta de los demás. Es decir, yo, si voy a montar una empresa, yo voy a saber cuál es la empresa que va a pegar mejor en el mercado. Y voy a actuar y puedo actuar en consecuencia. Monto esa empresa. Sí, es la idea del comportamiento estratégico de los individuos. Yo soy capaz de leer a los otros porque tengo información sobre ellos. Con base en esa información actúo. Esos son los supuestos de primer orden, que son los supuestos de la racionalidad en términos generales, que son los supuestos de base de este camino espontáneo del desarrollo. Los supuestos del segundo orden es que hay un número grande de vendedores y compradores, es decir, tenemos un mercado suficiente para generar el intercambio y producir algún resultado de esos intercambios. El siguiente es que la información es completa. Todos sabemos todo y todos sabemos lo mismo. Nadie oculta información al otro. ¿Sucede eso en la realidad? En las discusiones sobre el tema que nos ocupa, despojo y restitución de tierra, las situaciones de compras y ventas de tierra que todos conocemos y sabemos. ¿El comprador sabe lo mismo que el vendedor? ¿O el vendedor sabe lo mismo que el comprador? No siempre. A veces uno u otro actor tiene incentivos para ocultar información, ¿verdad? Entonces yo le digo, estoy diciendo, no me estoy refiriendo a las cosas que ustedes conocen, en términos generales. Quizás yo vendo mi tierra, pero le oculto al comprador que tiene una hipoteca. O que no es mía, ¿no? Que eso ya es algo más que mentir. De pronto ahí también lo que existe es lo siguiente. Normalmente en este caso de restitución de tierras, el comprador tenía la información. Ajá. Y el comprador le hace creer al vendedor que ese precio por el que le está comprando es justo. Y eso es la primera mentira y es lo primero que decía. Exacto. El precio no es justo. Entonces, como usted dice, en ese aspecto está ocultando información. Exactamente. Porque le hace creer que ese es el precio justo del mercado y no lo es. Exacto. Y el comprador sabe más que el vendedor. ¿Sí? El vendedor, que pasa mucho en estas situaciones que ustedes conocen, ¿verdad? El campesino que vende no sabe muy bien cuál es el precio de su tierra, ni cómo lo pone en el mercado, en fin. Pero esos son los... Y hay otra cosa también, y es que no solamente la información sobre el bien, o sea, sino sobre todas las posibilidades de bien o de posibilidades que hay. Exacto. O sea, porque por ejemplo yo digo, no, la situación está muy mal, yo quiero vender mi tierra, yo me quiero ir a la ciudad porque yo creo que allá está mejor, y resulta que no es cierto. Que no es cierto. Que no es cierto. Exacto. De todas mis alternativas tampoco yo conozco todas. ¿Sí? Y quien maneja más información, pues en ese sentido tiene mejores condiciones en ese proceso de intercambio. ¿Cómo? Hay muchas materias que tocar en ese sentido. Sí. Porque si utilizamos como de un producto natural, un producto de comercio de fácil, que el vendedor mire la información completa. Pero cuando hablamos de tierra es diferente. Ajá. Porque es que, ¿para qué a mí me sirve la tierra y para qué le sirve el campesino? Claro. Pongamos un ejemplo, si a mí la tierra me sirve para un conducto o pasar la droga, ya me sirve, a mí me es más favorable tener esa tierra, al campesino le sirve para cultivar. Claro. Entonces es diferente ahí no se va a dar ese sector. Ajá. ¿Por qué? Porque es de acuerdo con yo quiero meter la tierra. Si el campesino sabe que la tierra no tiene una mina, ¿sí? Pero el productor sabe, entonces Sí. ahí la va a ocultar todo. Claro. ¿Sí? Claro. Claro. O si el campesino, el valor de su tierra es para cultivarla y ha perdido, ya no lo puede hacer porque no está ahí, pero para el actor armado es pasar por ella, pues exacto.
Eso también quiere decir que nosotros no apreciamos de la misma manera los bienes, ¿no? No construimos nuestras preferencias de manera igual. El otro supuesto de segundo orden es que el pasado y el futuro son similares, es decir, nada cambia, las cosas cambian poco, ¿sí? Tenemos unos intercambios que generan una situación que en términos económicos se llama equilibrio, ¿sí? Entonces, esta situación, estos supuestos, esa idea de los individuos como racionales, de los órdenes sociales compuestos por individuos racionales que intercambian libremente de voluntad con base en información plena, es la que en el camino espontáneo conduce al bienestar, que es entendido aquí como una situación de equilibrio. Pero perdón, que los intercambios necesariamente no nos llevan a un equilibrio. Eso hay que mirarlo muy con lupa y tal vez de una manera muy crítica. Porque las balanzas de exportaciones o de importaciones nunca son tan equilibrios, porque nos podemos mirar el DLC con Estados Unidos, no vamos a encontrar equilibrio nunca. Claro. Dijeron, vea, el DLC, los lecheros se van a arruinar. Decían que no, que eran discursos de la izquierda. Ahora se dieron cuenta que es cierto. Claro. Eso no tiene equilibrio. ¿Cómo no vamos a poder nosotros a tener equilibrio con una potencia como Estados Unidos? Ok, está bien. Sí, exactamente. Equilibrio entendido así. Entiendo que usted está comprendiendo el equilibrio como un arreglo justo. No, no es una regla. No es un arreglo justo, pero aquí la idea de equilibrio no se refiere tanto a eso, sino a que se genera una situación estable. ¿Sí? Produce una situación estable que no va a ser, digamos, contrariada o modificada. A eso puede ser una situación injusta, porque es que la situación de intercambio entre individuos libres iguales puede terminar porque unos acumulen más riqueza que otros, ¿sí? Y entonces unos se vuelvan en compradores de servicios de esos que venden sus productos en condiciones injustas. Pero eso puede ser una situación de equilibrio, eso es la situación que vivimos nosotros. Y eso precisamente, ese modelo que usted menciona, trae ese equilibrio. ¿Qué produzco? ¿Qué vendo? ¿Qué tengo? Claro. Ubiquémonos en el campesino raso. Sí. ¿Qué cultiva? Media hectárea de maíz, ¿y eso qué le vale? En el mercado, el transporte, al llegar al pueblo, nada. Imaginemos para tocar algo, un campesino de Miles, vamos a hablar de Valencia o de San Rafael del Pirú. Cuando llega a Valencia y trae el producto aquí, que lo gastó todo en transporte con la vía bien mala. Entonces, como nada produce, nada recibe. Y eso nos lleva aquí a la pobreza y a la marginalidad. Exactamente. ¿Sí? Entonces, digamos, este camino del desarrollo espontáneo, el modelo espontáneo de desarrollo, llamémoslo, es un modelo que ha servido para análisis teóricos y analíticos muy serios, pero que con dificultad se aplica a la realidad, ¿no? Digamos que refiere un modelo de sociedad, llamémoslo utópico, ¿sí? Utópico. Sobre esa idea de concepción del modelo de desarrollo como un resultado espontáneo de la interacción de los individuos que intercambian sus bienes y que culmina en la producción de bienestar, se postulan otros modelos de desarrollo, que es lo que vamos a llamar los modelos de desarrollo dirigido o administrado, o el bienestar administrado. Dice Karl Polanyi, un teórico que le responde a Hayek y a Smith y en sus disertaciones. Dice, el libre mercado no tiene nada de natural. El dejar pasar, el dejar hacer, dejar pasar es planeado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir Karl Polanyi cuando decía esto? Dejar hacer, dejar pasar. Cuando dice, el libre mercado no tiene nada de natural, porque la idea del modelo espontáneo es que nosotros somos libres e iguales por naturaleza y que nuestra naturaleza y en esa libertad de igualdad intercambiamos y generamos un orden natural, un orden espontáneo. Dice Karl Polanyi, le dijo a
Carlos Smith y a Heisenberg. El libre mercado no tiene nada de natural. El dejar pasar, es planear. ¿Qué quería decir Carl Polanyi con eso? ¿Que hay interés? No sé, yo creería que como ese dejar pasar viene del Estado liberal, son francesa. Pero realmente eso también viene siendo una política de Estado. O sea, yo intervengo hasta cierto punto, pero en otra parte tengo que dejar hacer y dejar pasar. O sea, que ellos mismos se nivelen y encuentren su equilibrio, porque si el Estado sigue interviniendo, pues se va a ir a pique. Creería yo que entonces eso por eso es algo contrario, dejar pasar, porque es parte de una política de Estado, del Estado liberal. Yo pienso que es que lo que él quiere decir ahí es que no estamos creando nada. No somos creativos, sino copiones de los procesos que se han vivido. Copiones de los procesos. ¿Cómo puede ser? Yo pienso que lo que se quiere traducir con eso toca con que no es el Estado que interviene y decide, sino que son la libre iniciativa privada la que juega con la fuerza del mercado y ella encuentra su propia característica para hablar de desarrollo, para hablar de bienestar. Eso no se genera, obviamente que así no se genera naturalmente. Si interviene la mano del hombre, entre comillas, aunque sea invisible, es planeado, no es espontáneo, entonces no puede ser natural. Ok, o sea, es una mano aunque sea invisible. Claro. Lo que entiende eso es dejar pasar, el Estado no interviene, deja que las cargas se nivelen en el Estado. Eso es todo lo contrario del famoso Estado de asistencia, que eso nos lleva a los auxilios, que es lo que nivela las capas bajas de la sociedad. Incluso en Estados Unidos, los modelos económicos de los los productos agropecuarios tienen subsidios, cosa distinta que aquí no se le da a ciertas capas de la sociedad. Ya los pobres aquí no tienen auxilio. Aquí los auxilios son para qué, para los cafeteros que son empresarios, para los panaderos, pero para los de a pie no hay auxilio. ¿Qué más? Yo digo que lo que trata de decir ahí es que es bueno solo para aquellos que saben en lo que se meten. Y pongo un ejemplo. Hace como 2 años, desafortunadamente no me acuerdo el nombre, pero sé que fue así, una productora de cuero, de productos de cuero de aquí de Colombia, que compraba cueros aquí en Colombia para hacer una refinería. Zapatos, esas cosas. Entonces el tipo dice, como hizo Toso hace poco la colombiana de cuentas deportivas y ese cuento, digo, a nosotros nos sale más barato comprar el cuero en China que comprarse a Brasil, o comprarlo aquí mismo en Colombia, porque China compra cuero en grandes volúmenes. Entonces el tipo dice, y eso vence todos los paradigmas que utilizaba el formulador en esa palabra paradigma, él la mencionaba en su definición, rompe todos los paradigmas de la economía. ¿Cómo va a ser que yo para comprar un par de zapatos me sale más barato producir a 32.000 kilómetros de distancia que producirlos aquí en China? Ejemplo. Entonces el tipo lo que decía era que, hombre, los chinos compran por el plan de volúmenes, la mano de obra en China es más barata y hay un mercado emergente en China que hace que producir ese zapato allá sea más barato que hacerlo acá en China. Entonces, fíjense que lo que trata de decir, lo que dice el señor, es solo es conveniente para aquellos que saben en qué se meten, o en otras palabras, solo es bueno para aquellos que están preparados. Hace poco creo que fue Marta, alguien que me corrija, no sé si fue Marta, cerró la fábrica, va a cerrar la fábrica. Acá en Colombia, porque los tratados de libre comercio van a hacer que haya una entrada grandísima de automóviles y para ellos ya no es rentable tener una empresa aquí. Una ensambladora acá. Es bueno solo para aquellos que saben a lo que están viviendo. Pero eso podría ser derivado del modelo
entre ellos la capacidad de discernir mejor qué les conviene. Por eso te hablaba, por eso te digo, bueno, creo que lo que usted decía al principio es de la producción de bienes y servicios, pero también de la producción de la sociedad del conocimiento. Hay una sociedad que produce productos y hace que esos productos sean de mejor calidad y por ende tengan mejor reputación y por ende sean mucho más, aunque son mucho más costosos, tengan un alcance mucho más grande. El ejemplo de Nokia. Nokia por allá por el 1900 y pico, no recuerdo el nombre, la fecha, empezó como una productora de madera. Luego los tipos de Nokia empezaron a producir, allá al lado de Ericsson, lo que después pasaron a hacer Sony Ericsson también empezaron a producir pequeños aparatos de telecomunicaciones. Le quisieron comprar a Nokia y Nokia le quiso vender. Y Nokia, allá en Finlandia, llegó a ser, en la época de los 90, creo que todos tuvimos un 1100, llegó a ser la empresa más poderosa a nivel mundial de telecomunicaciones. Entonces fíjense que en Finlandia, y eso lo traigo al contexto actual de los profesores. Allá en Finlandia los profesores hacen cola, lo dice Antonio Oppenheimer en su libro Basta de Historia. Oppenheimer, que trabaja para la serie de Lamborghini, el tipo dice, en Finlandia y en esos países muchos de Asia y Europa oriental, muchos de esos países los profesores hacen cola, son doctores, hacen cola para poder darse los colegios porque son bien remunerados. Y ellos tienen la mentalidad de que esos muchachos hay que educarlos bien porque esa es la única forma de que esos países salgan adelante, que esos muchachos salgan adelante, la sociedad del conocimiento crezca, nos sigan a nosotros vendiendo iPad y zapatos Nike. Ok, buen ejemplo. Una pregunta a propósito de una discusión que tuve recientemente. ¿Supieron esto en las pruebas PISA? ¿Cómo nos fue? Último lugar en el segundo componente que evaluaba como capacidad para resolver problemas, en fin, ¿quién obtuvo el primer lugar? Creo que fue Singapur, no estoy tan segura. ¿Por qué los estudiantes de Singapur obtuvieron el primer lugar? Yo le voy a poner un ejemplo en la China. Pues, yo tengo un sobrino que hizo un máster en la China y vive allá. En la China, ok. Sí, vive. Entonces me dice lo siguiente. Vea, en la China un estudiante estudia 14 horas, 15. El que no resistió ese nivel se suicida, se mata, se va, pero el que queda así. Ese es el sistema, hay muchos chinos. Entonces, para pasar en una universidad, en esta universidad donde estaba en Tornillo eran 57.000 estudiantes. Y solamente para entrar ahí es un proceso. Si a de Cartagena se presentan en medicina 3.000, allá se presentan 30.000 para estudiar medicina o para cualquier otra carrera. Entonces, desde el inicio, todo es muy exigente. Y lo mismo en Singapur. Okay. Esta gente tiene un nivel y aquí el muchacho mantiene jugando Atari, mantiene haciendo cosas y ¿entiendes? No se concentra. Eso lo tienen ellos también por a centrales. El chino es muy metódico en todo lo que hace. Si usted ve un video de la cadena, cómo hacen los Samsung en China, es una cadena de montaje, una cuestión al iPhone y así va, y eso, pero aquí no funciona, ese estudio aquí no funciona. ¿Cuál es la razón para que al chino, o no sé cómo se da el gentilicio de las personas de Singapur, singapurense, al singapurense le vaya mejor que al colombiano? ¿Son más talentosos? ¿Son más inteligentes? Son más dedicados. ¿Tienen más talento? Son más ¿Y cuál es la razón para que sean más disciplinados? Claro. Son más disciplinados, tienen mejor formación. No es que sean más inteligentes que eso. Por allá, antes de la guerra de Vietnam, ahí les decían simios. Los norteamericanos le decían simios a ellos. Volviendo al modelo de desarrollo, Mao Zedong dijo, a estos muchachos hay que ponerlos a estudiar. Algo similar a lo que hizo Bachelet hace poco.
luego esos muchachos los mandó a estudiar en las mejores universidades del mundo. Luego esos muchachos que llegaron siendo doctores los puso a dar clases de primaria y de bachillerato. Una atorrancia, diría cualquier colombiano, como un profesor, un doctor va a dar clases. Y esos doctores le cambiaron la mentalidad a esos muchachos. Eso que vemos hoy, este socialismo de Mao Zedong en esa época, es lo que hace que hoy China sea la segunda economía mundial. O sea, no porque los tipos sean más talentosos, sino por unas políticas de Estado encaminadas a bienestar común. Bachelet hizo hace poco hizo eso, creo que va a una cosa por 500 millones de dólares. Entonces, lo consignó a un banco y ese dinero que está en ese banco solamente puede salir para que los muchachos de Chile salgan a estudiar doctorados en ingeniería por allá por Nueva Zelanda y esos países del HP Bible que nosotros tenemos acá. Y esos tipos de Chile hoy día son unos, y estos estudios están haciendo un doctorado. Bachelet por eso la refiero. Bachelet pensó en una Chile en perspectiva. Ya una Chile que no quiera dar su cuota de manzana ni de la época del salmón, sino una Chile con la sociedad de conocimiento. ¿Qué creen que es lo que debe pronunciar? Ok, esos ejemplos lo que nos dicen es que todos los intercambios que en el modelo espontáneo dice se dan, valga la redundancia, espontáneamente, con base en los talentos, los recursos de cada individuo, no suceden en el vacío. Y que todo resultado de bienestar colectivo, todo orden social, es resultado de las intervenciones deliberadas de las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Pues dependerá de cada orden social. En un país como el nosotros, con conflicto armado, pues tenemos más de una autoridad y en otras zonas sabemos bien eso. Me voy a contar una anécdota de China en relación con los estudiantes. Ajá. Un estudiante extranjero lo agarra, bueno, aquí dicen pastear, en el libro dicen, no, aquí machetear, y en el libro pastear haciendo trampa. Si es extranjero, inmediatamente lo llevan ahí con la mochila al aeropuerto y lo deportan. Si es chino, inmediatamente se va a la cárcel. Y aquí lo cogieron haciendo trampa, ¿no? Pues, después saca un 10 y no pasa nada, o saca un 5. Principio anticorrupción desde el inicio de los estudiantes. Claro, también incluso los intercambios se dan en el seno de obligaciones y valoraciones sociales. El caso de los países asiáticos, no solo había gobernantes que decidieron hacia dónde orientar y cómo orientar la educación de los niños, sino que traían de atrás ciertos valores relacionados con la disciplina, el mérito, ¿no? Entonces los intercambios no se dan en el vacío. Esto es como diría alguien en una Robinsonada, ¿no? Entonces los individuos interactuando solos, decidiendo solos, intercambiando, en la realidad parece no constatarse. Yo quiero preguntarte, hablar de modelo de desarrollo es hablar de modelo económico. Ajá. ¿Y qué relación entonces se puede dar entre hablar del modelo de desarrollo, modelo económico, el plan de desarrollo, con modo de producción, para que de pronto uno pueda decir que en tal cual modelo el libre mercado opera, no opera? Ajá. Bueno, ya lo vamos a discutir. Una de las dificultades de concebir, por eso le propuse modelos de desarrollo, ¿no? Que son más concepciones amplias sobre hacia dónde conducir el desarrollo. Pero una de las dificultades que tenemos a la hora, o una de las implicaciones que tiene administrar el desarrollo, estos caminos administrados, es que creo que es una crítica sensata pero casi que insoluble que deriva del liberalismo, es que al introducir una autoridad, sea cual sea, que administre el desarrollo, la sociedad va a terminar por optar por el camino que esa autoridad considera es el adecuado para la sociedad. Y no solo eso, esa autoridad, al poder intervenir en las relaciones económicas, va a poder sentir la tentación de usufructuar de esas intervenciones en las relaciones económicas, generando arreglos distintos. Entonces, en un modelo de planeación complejo como el nuestro, porque no solamente, digamos, el plan de desarrollo, vamos a ver, puede articularse un modelo de desarrollo
mundo en esos intercambios. No siempre de manera armónica. No siempre de manera armónica. Por muchas razones. Porque las autoridades tienen distintos intereses, porque tienen que tener los mismos, ¿no? Buenos y malos. Pero también porque la estructura administrativa del Estado implica, por ejemplo, que algunas veces los planes de desarrollo municipales resulten formulados antes que el plan de desarrollo nacional. Entonces, ¿de qué manera se van a articular? ¿Cómo se van a anticipar? ¿Cómo se van a coordinar? ¿No? Que es un tema puramente administrativo, ¿no? Que vería, bueno. Pero bueno, es muy interesante la discusión, pero para seguir con ella, entonces, lo que implica esto, y lo que quiso decir Karl Polanyi y lo que nos puede implicar, es que el desarrollo implica una acción deliberada de administración, digamos, ese resultado colectivo del intercambio es siempre resultado de acciones deliberadas de las autoridades, sea que sea. De tal manera, para producir un modelo de desarrollo, como lo menciono, esas autoridades pueden introducir sesgos en esos modelos de desarrollo y lo que debemos comprender es que todo modelo de desarrollo genera ganadores y perdedores. ¿Sí? Todo modelo, el camino que se tome, incluso el más cercano a nuestro corazón, va a dejar ganadores y perdedores porque va a dirigir las apuestas de los recursos, los talentos, los bienes de esa sociedad que está administrando hacia un lado determinado, dejando por fuera otras posibilidades. Para hablar de eso, lo primero es que podamos entender una definición mínima que es desarrollo. Ya en sus definiciones de modelo de desarrollo todos se pusieron como hacia adelante, ¿no? Si no conseguimos que el desarrollo sea algo, primero que vayas atrás o en detrimento. El desarrollo es considerado como algo positivo. Entonces, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo es un evento que constituye un nuevo estadio en una situación cambiante. ¿Sí? Un paso en una situación cambiante. ¿Sí? Puede ser entendido como el proceso de cambio en sí. Ese es el desarrollo. En términos generales, la idea de desarrollo es concebida como, o el concepto de desarrollo es concebido como un concepto positivo. ¿Sí? Es un cambio para mejorar. ¿Sí? Es un cambio adelante, no es un cambio hacia atrás. Pero, ¿qué debemos desarrollar? ¿Qué es lo que se desarrolla? En el modelo espontáneo no lo sabemos, ¿verdad? El camino espontáneo es el resultado de la interacción, ¿no? Los bienes más valorados, más baratos, qué sé yo, van a ser el resultado, ¿no? Va a ser lo que se produzca, lo que se intercambie, lo que va a generar el estado. El modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo administrado implica elegir qué es lo que se va a desarrollar, ¿sí? Por parte de estos administradores, de estas autoridades. Entonces, un modelo de desarrollo es una concepción específica sobre las formas de lograr el bienestar en una sociedad, ¿sí? Incluido el de la mano invisible. Pero pero además, como dice Polanyi, no hay tal mano invisible, mediante intervenciones específicas de sus autoridades en el mercado. Entendamos el mercado aquí como el intercambio de bienes en términos generales, ¿sí? Todo mercado de desarrollo deja un conjunto de ganadores y un conjunto de perdedores. Todo. No hay razón. Ahora, ¿quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? Vamos a discutir por quiénes son los ganadores y los perdedores de nuestros modelos de desarrollo, ¿no? Porque también hay una discusión sobre la justicia, ¿no? Aún entendiendo que hay ganadores y perdedores, deberíamos poder ser capaces de considerar con qué justicia pierden los que pierden y ganan los que ganan. Bien, ¿cuáles han sido entonces esos? Sobre esa base tenemos un conjunto de desarrollos y podemos entender el desarrollo en distintos términos. El desarrollo como desarrollo económico, que es la idea del aumento del Producto Interno Bruto, de la riqueza de un país, pero también de manera más reciente se puede entender el desarrollo en términos de desarrollo humano, que ya no implica solamente el crecimiento de la riqueza, sino el bienestar de los miembros de esa sociedad. También podemos entender el término en términos de desarrollo sostenible,
que ya no implica que crezcamos mañana más que hoy, sino que ese crecimiento de mañana más que hoy nos lleve a crecer permanentemente en el futuro y que después no nos reverse, ¿no? Entonces, que pueda ser llevado. O sea, hay distintas también, digamos, calificativos que le ponemos fuera de esa idea básica. Pero sobre esas digamos, ampliaciones semánticas, vamos a entender los modelos de desarrollo como un conjunto de macroingredientes, ¿sí? Pues como una combinación de elementos. Cada modelo de desarrollo tiene una combinación de elementos específica. El primer elemento, como les mencioné, es el Producto Interno, el crecimiento económico, que lo podemos entender en términos del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando se dice China ha crecido a tasas sostenidas al 7% anual, nos estamos refiriendo a que China, el año anterior, su Producto Interno Bruto, es la riqueza total de su nación, lo que produjo el país, era 7% menor de lo que fue este año. Así se mide el crecimiento y así se considera el desarrollo en términos clásicos. Es decir, se considera que el país se desarrollaba cuando su Producto Interno Bruto crecía. El otro elemento es el desarrollo de los sectores económicos, es decir, ya no el crecimiento total de la riqueza del país, sino el crecimiento de sectores específicos, en particular la agricultura. Vamos a ver por qué. El tercer elemento es el nivel de las dinámicas de pobreza y desigualdad. Como todo modelo de desarrollo deja ganadores y perdedores, todo modelo de desarrollo deja situaciones específicas, vamos a decirlo, de repartición de la torta de la riqueza, ¿sí? Hay situaciones en que el modelo de desarrollo genera reparticiones de la torta muy injustas, muy mal repartidas, como el nuestro. Creo que Francisco les habló, somos las Olimpiadas de la Desigualdad ganaríamos. Nuestro reparto es en realidad muy justo, nuestro reparto del ingreso, de lo que gana cada uno de nosotros es muy justo, unos poquitos se llevan casi toda la torta, y es peor el reparto de la tierra, aún peor el reparto de la tierra que el ingreso. Entonces, ese es el otro elemento. ¿Cuánta pobreza toleramos? No cuántos pobres, no quiero decir, ¿no? ¿Cuánto nivel de pobreza tolera un país y una sociedad? ¿Cuánto nivel de pobreza es aceptable o se piensa es aceptable para que un país crezca? Es lo mismo pobreza que desigualdad. Vamos a ver un poquito de eso. El cuarto tiene que ver con las decisiones tecnológicas y el cambio de los factores de producción. ¿Cuáles son los elementos sobre los cuales se sustenta el desarrollo? ¿No? El quinto elemento es la influencia de las instituciones domésticas. ¿Qué tanto intervienen o no? ¿Qué tanto dejan pasar o no las instituciones de un país? ¿Qué tanto dejan el desarrollo, por ejemplo, a la inversión privada? ¿Qué tanto interviene el Estado, las autoridades, invirtiendo ellos de manera específica? El modelo de bienestar, por ejemplo. Y la influencia de los factores externos. ¿Qué tanto la inversión extranjera directa influye en el desarrollo de los países? ¿Qué tanto los choques externos, por ejemplo, alzas y caídas de precios, intervienen e influyen en el crecimiento, en esa búsqueda de bienestar de los países? Este conjunto de elementos o de macroingredientes combinados nos llevan a distintos modelos de desarrollo según o nos han llevado a mí. Se han discutido distintos modelos de desarrollo según se combinen algunos de ellos. La primera discusión que se dio en términos de desarrollo fue la discusión entre crecimiento económico y desigualdad. ¿Sí? Los modelos de desarrollo, digamos que hasta cierto punto, la humanidad nacida había sido consciente de eso que dice Polanyi. Aunque así sucedía, la humanidad no era consciente que todo desarrollo o todo intercambio es planeado. Que la mano invisible, el dejar hacer, dejar pasar, es planeado. Antes, los resultados económicos de un país eran producto de los intercambios específicos y de las
interacción entre los productores y los consumidores, con algunas intervenciones puntuales de las autoridades. Sin embargo, no había la idea de planear la economía, ¿sí? El mundo ni tampoco existía una idea de que los países crecen en su propio interés, era el crecimiento de los países. Eso no existía. ¿Cuándo se empieza las sociedades a encontrarse con eso? Más o menos primera mitad del siglo XX, pero con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda, pasan varios eventos, pasan 3 eventos. Lo primero es la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall. Estados Unidos invierte grandes cantidades de dinero en reconstruir la economía europea, ¿no? Entonces se empieza a dirigir esos recursos de manera específica con base en objetivos específicos. El otro elemento fue el éxito inicial, que es un poco anterior, de la planeación de la economía, en donde se inventaron la idea de los planes de desarrollo. Les pregunto yo, ¿quién se inventó eso? De los planes de desarrollo. Se lo inventaron los soviéticos, se lo inventó Lenin con los planes quinquenales, ¿no? Entonces esa sí que era una planeación de la economía, ¿no? Una sólida dirección de la economía frente a objetivos específicos que no ganables y muchos perdedores también, ¿no? Vamos, el periodo stalinista fue dolorosísimo para los soviéticos, ex-soviéticos. El otro es el éxito inicial que tuvo la planeación de la economía soviética. Hacia mediados del siglo XX ya la economía soviética era una economía que se mostraba en el mundo como sólida, pujante, capaz de llevar un relativo bienestar a su población. La respuesta al éxito de la economía soviética de los planes quinquenales fue llevar la planeación a los países capitalistas bajo un modelo de estado de bienestar. Sucede entonces que se introduce la planeación de la economía. Y el otro evento es el descubrimiento que había países que estaban creciendo más rápido que otros, que había países que se estaban enriqueciendo más ricos, haciendo más ricos más rápidamente que otros, digamos la visión norte-sur, ¿no? Y la necesidad de introducir políticas para que los países que estaban creciendo menos crecieran más rápido. Eso generó respuestas específicas en nuestros países con el modelo cepalino, que vamos a ver cuál es. Entonces, sobre esos 3 eventos, más o menos hacia la década del 50, empiezan a darse en el mundo, formularse modelos o compresiones específicas acerca de las relaciones de esos macroingredientes que estábamos mencionando. El primero es, vamos a llamarlo un modelo de crecimiento tipo 1, que tiene varios modelos específicos, que es el que se pregunta por la relación entre crecimiento económico y desigualdad. Acerca de los 50, Kutzner, un economista, dice que la desigualdad, en sus estudios, es el primero en hacer análisis con grandes datos, dice la inequidad y la pobreza son los más necesarios para el crecimiento económico. Lo que necesita una nación para crecer económicamente es acumular riqueza, y eso genera desigualdad. Entonces es un mal necesario, eso genera problemas. Pero eso es más necesario que se va a revertir con el paso del tiempo. Entonces decía, la relación entre crecimiento económico y desigualdad tiene forma de U. Primero tenemos mucha igualdad y poco crecimiento, y luego va cambiando la relación, mucho crecimiento, más igualdad, más desigualdad, y luego la cosa se empareja y vamos por mejor camino. Eso era lo que consideraba Kutzner. En esa medida, la pobreza no era algo que debiera ser atacado de manera directa o combatido de manera directa. Lo que teníamos era que crecer. Con el tiempo, la pobreza se iba a solucionar y la desigualdad también, ¿sí? Entonces, este tipo de modelos no conciben, por ejemplo, políticas específicas para el alivio de la pobreza. Conciben políticas para hacer crecer la economía. Y vía, por ejemplo, industrialización. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este modelo? Gana la industria,
pierde la agricultura, ganan los empresarios, pierden los trabajadores. Es que entre más pobres existan, más votos hay. ¿Más votos? Más votos hay. Ajá. Sí. Porque es que somos utilizados por aquellas personas que buscan acrecentar su patrimonio. Es que ven la pobreza como ese mal necesario, no le ayudan a la pobreza. Es más, si nosotros vemos lo que nosotros tenemos hoy actualmente, dándole bienestar a los pobres, dándole vivienda a los pobres, y no les enseñamos, no le damos la caña, no le damos a pescar, para que aprendan a pescar, nunca vamos a aprender a pescar, siempre vamos a ser pobres, ¿sí? Y siempre van a estar unos ricos que nos van a estar dominando. Bueno, puede ser ese resultado. Bueno, pero de todas formas es mejor pobre con casa que pobre sin casa. Y pobre sano que pobre enfermo. Toda la política del gobierno, incluso la Constitución lo dice, los recursos usted tiene que repartirlos a los más débiles, que no lo hacen. Pero el Estado de Bienestar debía de apuntar siempre a ese lugar. En cambio acá es todo lo contrario. Y un ejemplo, para el ejemplo un botón, haga un ingreso seguro. Se le da subsidio, se le regala, se le dona dinero a los empresarios, porque ellos sí pueden y ellos saben repartir la plata y ellos saben cómo es que se hacen las cosas. No, lo que todo ella es prestarle dinero con sus intereses justos, porque ve algo muy puntual. Haga un préstamo en el ICT, la ahogan con los intereses, y a los señores les donaron dinero, una cosa totalmente vergonzosa, no tiene presentación. Eso responde a un modelo. Y como un ejemplo, los bancos, el mismo BBVA, ese banco en Ecuador presta anualmente 8.5, 7.5 de interés. ¿A cuánto presta aquí? ¿Por qué? Porque responde a un modelo económico montado ¿para qué? Para que los bancos hagan dinero. Ok, bueno, puede ser que el modelo, pero vamos a, sí, claro, esté muy montado en el crecimiento del capital financiero, que es a memoria el más desastroso de todos, porque el modelo del capital financiero no produce nada. No produce nada. ¿No? Trabaja con el dinero, pero no produce nada. Bien, luego hacia las décadas de los 70, después de este entusiasmo de Kushner, porque, como les decía, en parte este modelo es respuesta a la crítica de Marx, porque el marxista que fue tan exitosa y estábamos en pleno, digamos, ahora en el modelo soviético, y es, sí, vamos a tener desigualdad, digamos, la respuesta a la desigualdad es la explotación del proletario por el capitalista, era la revolución de Marx. Entonces le dice, no, tranquilo, esto es un mal inevitable, pero la cosa va a mejorar. Sigamos creciendo, que la cosa con el tiempo mejora. Eso es un análisis con base en datos, el primer economista en trabajar los datos sobre ingresos. Luego viene 1970, viene una reconsideración del modelo el modelo de Kushner, y dice, no, si continuamos solo creciendo y no distribuimos riqueza, no la vamos a lograr. ¿Sí? Por una razón aritmética. Porque si el país todo crece, las desigualdades también se amplían. Supongamos que este lado del salón gana $1 al mes. Y supongamos que este lado del salón gana $20 al mes. Supongamos que crecemos, que nuestra economía crece al 100% anual, se dobla el ingreso de cada uno. En el escenario hoy, antes de que crezca, ¿cuál es la brecha entre ustedes y ustedes? 19 pesos. Supongamos que nuestra economía crece, se dobla, entonces ustedes ganan 2 pesos y ustedes ganan 40 pesos. ¿Cuál es la brecha entre ustedes? Se dobla. Entonces dice, bueno, es que así no vamos a resolver. ¿Cómo vamos a resolver desigualdad? Solo a punta de crecimiento.
¿no? Tenemos que generar políticas que generen procesos de redistribución, ¿sí? Sí, que logre que el crecimiento todo empiece a irse más para este lado, porque de otra manera la brecha entre ricos y pobres nunca se va a cerrar y eso genera resultados sociales indeseables, ¿no? Digamos, se asocia con otro tipo de elementos económicos y extraeconómicos. Luego, ese modelo de crecimiento pro-pobre que alimentó ciertos modelos de desarrollo fue rebatido también con base en otros estudios económicos que introdujeron el crecimiento, digamos, una renovación del Kuhn. Aunque Kuhn decía, no es que le gustara la desigualdad, lo que decía era, bueno, no, con el tiempo esto va a mejorar. O sea, en parte de su concepción era crezcamos para que solucionemos el tema de la desigualdad, lo miramos bien, pero no era en el corto plazo. Luego se reeditan en los 2000 los modelos de crecimiento pro-crecimiento. Y lo que dicen es el crecimiento de un país, el crecimiento, la reducción de la pobreza, es decir, el aumento del crecimiento de este sector de la población se relaciona no con el crecimiento general de la población, sino con el promedio de crecimiento entre unos y otros. Se dan estudios estadísticos y otra vez entonces de nuevo se apuntó a el crecimiento y no a las políticas de reducción de la pobreza. Sin embargo, en esa misma época también surge otra consideración que es el, llamémoslo, crecimiento pro-pobre ampliado. Entonces dicen, sí podemos crecer y sí es importante crecer, pero ese crecimiento tiene que beneficiar a la gran mayoría de personas. Entre más personas beneficien, vamos a reducir mejor la pobreza y vamos a generar un mejor crecimiento. Entonces tenemos que lograr que los sectores más empobrecidos de la población crezcan más y que más sectores empobrecidos crezcan más. Eso por supuesto aplica muy bien a países que tienen porcentajes de población en la pobreza muy grandes como Colombia. En general los países de nuestro hemisferio o nuestra región tienen porcentajes. Este es el primer tipo de modelos de desarrollo, los que vinculan crecimiento y desigualdad. Tenemos un segundo tipo y tercer tipo que vinculan el crecimiento agrícola con el crecimiento económico. Estos modelos no son excluyentes, ¿no? Pueden, digamos, concebirse como modelos tipo que en las situaciones específicas se combinan. Esas son discusiones que también se debaten en los años 50 y 60. El famoso modelo dualista de Arthur Lewis, que formula en 1964 y que dice hay una relación entre la manera como crece el campo y cómo crece la ciudad, o un vínculo en el crecimiento de campo y ciudad. El modelo dualista concibe al campo como y a la agricultura como un sector subsidiario de la ciudad y de la industria. El campo es un reservorio de mano de obra, de alimentos y eventualmente de ahorro. Entonces, todas las industrializaciones de los países pasan por la migración campo-ciudad, que genera mano de obra barata para la industria y que permite al campo enriquecer, a la ciudad generar industria, generar bienestar general. Entonces es un modelo basado en la idea de la industrialización como el norte del desarrollo de los países a costa de la agricultura y del campo, por ahí, ¿no? Y por ahí de los habitantes del campo. Ese es el modelo dualista, muy en boga en los años 60. Luego en los 70 se da una versión del modelo dualista, que es un modelo que podemos llamar de dignificación. Dice, no, sí, el campo y la agricultura es importante para la ciudad, pero tiene un valor en sí. Y también se puede generar economías de escala y bienestar en el campo, ¿sí? Sin desconocer. Aunque este modelo concebía que finalmente el norte del desarrollo debería ser la industrialización. Digamos, el desarrollo de la agricultura era visto como un estado intermedio. Esta actividad de la agricultura era vista como un estado intermedio. El modelo tipo 3
es el de cambio tecnológico y crecimiento endógeno, y crecimiento económico. Ese es un modelo similar al que planteaban aquí en la discusión sobre China y Nokia y Finlandia, y es que los países deben fomentar la inversión que produzca cambio e innovación, y ese cambio e innovación va a generar lo que en economía